Hola, hoy nos metemos en un territorio fascinante y la verdad bastante complejo. Los desafíos psicosociales que pueden, bueno, que pueden venir con las altas capacidades intelectuales en la infancia. Vamos a revisar distintas fuentes que hablan de estrés, de vulnerabilidad, de salud mental en estos chicos. Tenemos material súper variado, desde cómo ayudar a los más chiquitos, los de preescolar, a manejar sus emociones, hasta estudios sobre algo llamado depresión existencial en personas sobresalientes. Y también cosas sobre inteligencia emocional, cómo se llevan con los demás y, bueno, estrategias ya más concretas para el estrés o esa tendencia a querer todo perfecto. Exacto. El punto es, digamos, tratar de entender por qué una capacidad intelectual que suena tan positiva, ¿no? Una ventaja clara, puede venir de la mano con retos emocionales muy particulares. Queremos poner un poco de luz sobre esas vivencias internas, a veces muy intensas, que pueden tener estos niños y niñas, siempre basándonos en lo que nos dicen estas investigaciones, claro. Arranquemos por ahí, por esa intensidad que mencionas. Varias fuentes, sobre todo las que citan a Dabrowski, hablan de que perciben el mundo como diferente, ¿no? Más agudo, como con más volumen. Esta sensibilidad puede hacer que se den cuenta muy pronto de lo complicado que es todo, de las incoherencias. Y si a eso le sumas que suelen ser muy idealistas, bueno, el terreno está listo para hacerse preguntas muy profundas, muy existenciales. Y eso puede llevar a lo que algunas fuentes llaman depresión existencial, incluso en niños. Suena, suena muy pesado. Suena pesado, sí, pero las fuentes como las de Webb y Cocott los describen más como una respuesta a esa conciencia tan aguda. Se dan cuenta de que el mundo real no cuadra con sus ideales, ven problemas enormes, se sienten quizás distintos o impotentes ante esas grandes preguntas sobre la vida, la muerte, la soledad. No es necesariamente la depresión clínica que conocemos, sino más bien una angustia vital, ¿entiendes? Ligada a esas preguntas fundamentales. Entendido, sí. Y esta forma tan intensa de vivir las cosas, ¿cómo aterriza, digamos, en sus emociones del día a día, en sus relaciones? Las fuentes hablan mucho de perfeccionismo, de ansiedad. El perfeccionismo, es un clásico. Las fuentes lo pintan como esa dificultad enorme para aceptar cualquier cosa que no sea perfecta. Y muchas veces está ligado a cómo se ven a sí mismos, a su autoestima. Puede nacer de la frustración, ¿sabes? De tener ideas geniales en la cabeza pero que sus manos de niño aún no pueden ejecutar, o por la presión, ya sea propia o de afuera. Y eso genera muchísima tensión interna. Y sí, la ansiedad también, pueden ser más propensos a cierto tipo. Fíjate, un estudio comparativo encontró diferencias claras en cosas como la inquietud, la hipersensibilidad, y también en aspectos del ánimo, comparando niños con altas capacidades y niños con inteligencia promedio. Y un dato curioso de ese estudio, en su muestra, los varones con altas capacidades mostraron más problemas sociales y preocupaciones particulares. Es como que sienten esa presión por cumplir, por encajar o no encajar, y a veces se impacientan mucho consigo mismos y con los demás. Claro, si sienten todo tan intensamente y además luchan con ese perfeccionismo, es lógico pensar cómo afecta eso sus amistades, sus relaciones. ¿Qué dicen las fuentes sobre lo social? ¿Existe de verdad ese desfase del que se habla a veces entre lo intelectual y lo socioemocional? Puede existir, sí, es lo que se llama desarrollo asíncrono. Imagínate, un niño que te puede hablar de física cuántica, pero si pierde jugando a algo, reacciona como un nene mucho más chico. Esa disparidad es real. Una fuente sobre la amistad, por ejemplo, sugiere que a veces necesitan que les enseñen explícitamente cómo hacer amigos, cómo manejar un conflicto, cosas que otros aprenden más intuitivamente. Y además, los estudios sobre inteligencia emocional, la IE, y las competencias sociales, la CS, muestran que la cosa no es tan simple como más inteligente, mejor socialmente. Para nada. La IE, que según una escala que mencionan, la RACE, implica entender tus emociones, regularlas y hacer lo mismo con las de los demás. Varía muchísimo. Puede ser brillante académicamente, pero tener poca idea de cómo te perciben otros, o al revés. Y eso, claro, afecta cómo te relacionas y cómo te sientes contigo mismo. Es un panorama complejo, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas o enfoques sugieren estas fuentes para apoyar su bienestar? Un punto clave, fundamental, es enseñarles a manejar esas emociones tan intensas, desde bien chiquitos, ¿eh?
Cosas tan básicas como ayudarles a ponerle nombre a lo que sienten, a notar qué pasa en su cuerpo cuando se enojan o se frustran, usar la respiración profunda, dibujar líneas despacito, cosas así. Y el ejemplo del adulto es crucial, que vean cómo nosotros mantenemos la calma cuando las cosas se ponen difíciles. Para el estrés más general, o esa angustia existencial que mencionábamos, las fuentes proponen varias cosas, desde escribir un diario, que ayuda a ordenar, hasta buscar el contacto con la naturaleza, con animales, también aprender como a poner en cajas las preocupaciones, ¿no? Que una no lo invada todo. Usar el humor, centrarse en el presente, en lo que sí pueden controlar, y cultivar el optimismo, la resiliencia. Incluso algo tan simple como el contacto físico, un abrazo, se menciona como algo importante para esa sensación de soledad que a veces pueden sentir. Y hay un pilar que resaltan varias fuentes: la autorreflexión. Ayudarles a entenderse a sí mismos, a mirar sus pensamientos, sus patrones, con honestidad, sí, pero también con cariño, con autocompasión. Y para los adultos que estamos alrededor, padres, maestros, el mensaje es buscar un equilibrio. Ser amables, pero también firmes con los límites. Tener expectativas claras, sí, pero sobre todo ofrecer conexión. Validar al niño por ser quien es, más allá de sus logros. Queda bastante claro entonces que tener altas capacidades es una forma particular de experimentar el mundo, con sus propios desafíos emocionales y sociales, ¿no? Desde esa intensidad y el perfeccionismo hasta esas preguntas existenciales que pueden aparecer muy temprano. Pero también, y esto es lo importante, las fuentes nos muestran que no están solos ni desarmados frente a esos retos, que existen herramientas, estrategias concretas, aprender a regularse, manejar el estrés, desarrollar la inteligencia emocional, buscar conexiones verdaderas y, sobre todo, practicar la autocomprensión. Nos deja pensando, ¿no? Si logramos ayudar a estos chicos y chicas a entender cómo funciona su mente, sus emociones, si les damos las herramientas adecuadas, ¿podrían esas aparentes vulnerabilidades, con el tiempo, transformarse quizás en una fuente única de fortaleza, de empatía, de una profundidad personal distinta?